Petro es el peor presidente. Eso es lo que dice la derecha paramilitar de este país. Pasamos de que les quitaran tierras a los campesinos a entregarles 600.000 hectáreas. Pasamos de alguien que quería que los colombianos disfrutaran menos y trabajaran más. Es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. A un presidente que hizo todo para que se les pagara a los trabajadores los festivos, el pago de dominicales y los recargos nocturnos. Mal presidente, alguien que recibió la inflación al 11% y la tiene en el 5%. Tan mal presidente que le aumentó el sueldo a los soldados a un salario mínimo, cuando antes no se ganaban ni el 30%. Tan mal presidente que tiene a Colombia con la tasa de desempleo más baja del siglo, que logró que los contratos de los aprendices del SENA fueran tomados como unos verdaderos contratos laborales. En conclusión, el uribismo es el peor veneno de Colombia y siempre lo será.